En Colombia, el panorama es distinto. El país cierra el año enfrentando decisiones económicas de alto impacto. El gobierno Petro se prepara para declarar la emergencia económica vía decreto, buscando responder a la compleja situación fiscal y social que atraviesa el país. Dicho decreto ha generado inquietud y un amplio debate entre ciudadanos, empresarios y expertos, no solo en materia económica, sino constitucional. ¿Qué significa el decreto? ¿A quiénes afecta? ¿Cuáles serían sus consecuencias? Veamos primero este reporte de Catherine Leal, quien tiene detalles, y más adelante nuestro primer invitado. Catherine. Y Dania, televidentes, muy buenas tardes. Pues el regalo que busca dejarle Gustavo Petro a los colombianos es vía decreto una reforma tributaria. Pero yo quiero explicarle, o permítame explicarle qué fue lo que pasó. Cuando Gustavo Petro presentó el presupuesto para 2026 ante el Congreso de la República, buscaba que se le aprobara cerca de 530 billones de pesos, uno de los presupuestos más altos en la historia de Colombia, incluso más altos cuando estábamos en medio de la pandemia. Esto en medio de un gobierno que no ejecuta y que no invierte en los programas sociales que tanto prometió. El Congreso de la República le dijo no a esa cantidad de dinero y quedó aprobado por 516 billones de pesos. El gobierno entonces decidió presentar una reforma tributaria para recaudar esos 16 billones de pesos adicionales, que corresponden cerca de un 3% si usted lo compara con los 516 que ya le fueron aprobados. El Congreso de la República nuevamente le dijo que no, pero el gobierno de Gustavo Petro hoy se quiere saltar a ese Congreso y emitir un decreto de emergencia económica. En Colombia, esta figura le permite a un gobierno efectuar impuestos sin tener que pasar por el Congreso de la República. Eso sí, tiene que ejercer un control el Congreso y la misma Corte Constitucional decretar si es viable o no que el gobierno, bajo las medidas que él exponga, se cree entonces esta emergencia económica. Y ahí es donde está el punto, Idania. Los mismos departamentos le han dicho a Gustavo Petro que no es necesaria una emergencia económica. En el Congreso de la República ya están hablando de hacer control, porque aseguran que lo que tiene que hacer el gobierno es bajar el gasto y aprovechar que hoy tiene 516 billones de pesos para inversión. En estos 4 años de Gustavo Petro, a los colombianos nos ha tocado defendernos, a las instituciones hacer lo propio, en materia de orden público, en materia de salud, en materia de educación y hoy en materia económica. El gobierno desconoce abiertamente la decisión que tomó el Congreso de la República. Es una vulneración al principio de separación de poderes y nuevamente desconoce la voluntad popular que está representada en el Congreso de la República. Hoy nos entrega una noticia que amarga la Navidad de los colombianos, una nueva reforma tributaria camuflada en la emergencia económica. Vamos a convocar al Senado de la República porque corresponde hacerlo por derecho propio. Control político no se suspende en receso legislativo. Y por supuesto vamos a demandar ese decreto de emergencia económica porque no están dadas las condiciones ni legales, ni de conveniencia, ni constitucionales. Y Dania, ni los gremios, ni los departamentos, ni el Congreso de la República está de acuerdo con esta declaratoria de emergencia que ha anunciado el gobierno de Gustavo Petro va a decretar y que vía decreto entonces también saldrían varios impuestos para los colombianos. Pero no es solo esto, Idania. El gobierno de Gustavo Petro acaba de vender cerca de 23 billones de pesos, o mejor, de endeudar a la nación con 23 billones de pesos en una tasa de interés del 13%, la más alta en la historia, porque es que cuando Colombia hacía este tipo de créditos públicos los hacía con un interés cercano al 5% para pagarse a 10 años. Aquí se duplicó ese interés y lo peor es que no se sabe para qué pidieron este préstamo ni tampoco a quién fue que se le pidió este préstamo. Pues generalmente esto se tiene que hacer a través de una subasta y el gobierno decidió omitir este paso. Pero eso no es todo. Noticias RCN y NTN 24 ha conocido que el gobierno de Gustavo Petro además está pidiéndole al Congreso, a una
una comisión en específico que le aprueben endeudarse en por lo menos 75.000 millones de dólares, sin aclarar para qué quiere el gobierno esta cantidad de dinero. Pues Idania, por ahora no hay decreto como tal del gobierno, sin embargo se ha dicho que se podría conocer en las próximas horas. Las Cortes están en una vacancia judicial, vuelven el 20 de enero, pero ya ha dicho el presidente de la Corte Constitucional que esto no significa que no se ejerza revisión y control sobre esa declaratoria de emergencia que haga el gobierno. Vamos a ver qué pasa, pero por ahora el regalo de Navidad de Gustavo Petro a los colombianos es más impuestos. Esta es la información, Idania, que se origina desde Bogotá, capital de Colombia. Ustedes en estudio, por supuesto, tienen más noticias. Catherine, muchísimas gracias por la introducción, gracias por explicarnos, sobre todo a nuestra teleaudiencia, para que pueda entender lo que está ocurriendo. Para hablar de esto, para ir un poco más allá, quiero saludar al primer invitado de la tarde, Óscar Ortiz, abogado constitucionalista y exar anticorrupción. Bienvenido, señor Ortiz, gracias por estar aquí. Idania, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda tu audiencia. A ver, me tomé, digamos, el tiempo en la mañana de hoy de escuchar los distintos planteamientos en torno a este posible decreto de la administración del presidente Petro. Si bien los gremios, como decía Catherine, hay prácticamente un consenso de que esto no es lo recomendable, los impuestos, la economía, etcétera, etcétera, todos aquellos quienes pueden estar afectados, más allá de eso, decían, no podemos centrar el debate en la economía. Si bien va a afectar a todos los colombianos por igual, no necesariamente a quienes más dinero tienen, el debate tiene que plantearse en la constitucionalidad. Porque el problema es que Petro, como otras veces, quiere saltarse la institución. Si el Congreso dijo no, ¿por qué hacer entonces vía decreto lo que el Congreso negó? Bienvenido. Y Dania, está muy bien planteado el debate, no solo con el informe completo y claro, sino la pregunta ¿dónde es? Aquí es, ¿existe la Constitución o no existe la Constitución? Si tenemos una Constitución que desde la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos se dice que una nación no tiene Constitución sino cuando hay división de poderes, carta de derechos y plazos en el ejercicio del poder. En este caso, las reglas, la creación de los congresos desde 1215, con la Carta Magna, se estableció justamente para efectos de determinar que nunca más habría impuestos sin representación. Eso fue ya hace 800 años. Y ahora el presidente presenta un presupuesto que es aprobado de manera desfinanciada. Cuando se debatió el proyecto, estaba claro que no estaban todos los ingresos y ello podría eventualmente resolverse. Una de las vías es con una reforma tributaria que se puso a consideración del Congreso como corresponde y el Congreso determinó que no habría lugar a crear más impuestos por varias razones. Primero, porque efectivamente hay un presupuesto desbordado creciente en estos 3 años, se ha crecido el presupuesto en porcentajes nunca antes vistos. Y por otra parte, porque se está ahogando, se está asfixiando la libertad económica, la iniciativa privada. El presidente incluso en campaña dijo que iba a acabar el 4 por mil. No nos dijo, era que parece que es para crear el 5 por mil, que tiene una afectación en las transacciones de los particulares con las entidades del sistema financiero, lo cual aumenta no solamente la carga, sino aumenta la informalidad, entre otros aspectos deseables. Esperó a que las sesiones del Congreso y particularmente las sesiones permanentes de la Corte Constitucional terminaran, salieran a vacaciones para anunciar al país que iba a acudir a un instrumento que contempla la Constitución, un estado de excepción que es el de la emergencia económica. Pero la emergencia económica no es para desconocer la voluntad del legislativo a la hora de negar una reforma tributaria. Es decir, el gobierno no puede invocar su propia torpeza para
tomar facultades legislativas. Desde el comienzo se le dijo que estaba desfinanciado y que había la posibilidad o no de aprobar la reforma tributaria. El Congreso, a su buen entender y con muchas audiencias públicas y pronunciamientos de todos los sectores académicos y del sector privado, etcétera, y de la economía en general, determinaron que no era conveniente. Y entonces se niega y ahora quiere usar esa determinación democrática para raparse no solamente unas facultades legislativas, porque no hay hechos sobrevinientes, que es el presupuesto fundamental a la hora de habilitarse ese camino, para convertirse en un legislador impositivo. Y por otra parte, se le ve a todas luces un ingente afán de decretar de manera arbitraria una reforma tributaria sin tener facultades porque no hay el supuesto necesario para poder adquirirlas, con el propósito de extraer del bolsillo de los ciudadanos una gran cantidad de dinero que él a sabiendas tiene la certeza de que va a ser decretada inconstitucional, pero ya con el propósito de que el daño se haga. ¿En qué época? En el primer semestre, el semestre electoral, de manera tal que esta emergencia económica no solo es inconstitucional, sino que parece más electoral que económica. Y por otra parte, me parece que tiene bastante, el suspenso que ha generado desde el día viernes, tiene también un propósito para distraer la mirada de los graves hechos de corrupción cuando se están tomando determinaciones tan graves que le dan todo el soporte a la credibilidad del trabajo de los testigos, que determinó que el ministro de Hacienda y el del Interior también vayan a la cárcel. Bueno, digamos, para desviar la atención en torno a la corrupción y a los problemas de seguridad gravísimos que está teniendo igual el país. Ahora, tanto la Corte como el Congreso no han descartado convocar en caso de que haga falta. Se suponía que el decreto podía estar firmado hasta ahora, sin embargo, no se ha hecho, hasta este momento no se ha emitido, no se ha firmado. Ha sido tal el debate, digamos, durante el fin de semana y en la mañana de hoy. ¿Piensa usted que puede retractarse o quedarse en el congelador? La función de cortina de humo se está cumpliendo muy bien. Lo otro es que la propia Constitución establece que quienes suscriben un decreto de estado de excepción que le genera facultades legislativas al propio gobierno son responsables por lo que allí firmen. Y no he encontrado en todas las lecturas, así como las que tú has hecho en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el ámbito académico, una sola voz que defienda la constitucionalidad de ese decreto. Y eso podría tener efectivamente unas consecuencias disciplinarias, incluso eventualmente penales. Y también está toda la alarma porque la Corte no solamente tiene un control automático de la Corte Constitucional, sino que también ahora existe una doctrina de hace un par de años consistente en que una ley, en este caso es un decreto ley, antes de la sentencia también puede ser suspendido. Y el control no solamente es automático que empieza, sino que tiene unos términos mucho más breves. Aquí, como es tan grosera la arbitrariedad, tan burdo el asalto a la Constitución, pues creo que las responsabilidades no solo serían de tipo político, sino disciplinario y penal. Y lo que hay que evitar a toda costa es que efectivamente se generen decretos de rango legislativo, una reforma tributaria que no tiene ningún sustento y que tiene el propósito de incidir también en las elecciones y de tapar la corrupción de este gobierno, de ese gabinete para la corrupción. Claro, pero digamos que funciona como cortina de humo, como usted señala, habrá que ver si se concreta o no. Pero lo que parece reiterado, y por eso la gravedad que se planteaba hoy o se plantea desde distintos sectores o voceros, es la insistencia del presidente Petro en desconocer la Constitución o la separación de poderes, que como usted señalaba es lo que garantiza la democracia. Así es, ese desbalance es inusitado. Colombia ha tenido una larga tradición democrática de Estado de Derecho y este sería un antecedente nefasto y grave que creo que debe generar no solo la alarma en la opinión, sino que debe activar todos los mecanismos.
Yo, por ejemplo, como ciudadano, puedo demandar ante la Corte inmediatamente, pero eventualmente incluso acudir a una acción de tutela, porque uno de los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos en Colombia es controlar el poder político y acceder a defender el régimen jurídico constitucional a través de acciones públicas. Pues quiero darle las gracias a Óscar Ortiz, abogado constitucionalista, jueza anticorrupción. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El debate continuará, veremos si se concreta o no se concreta esta firma. Por otra parte, tampoco hay una emergencia económica, digamos, o alguna emergencia que amerite decretar una emergencia económica. Es decir, a ver, no hay, gracias a Dios, no hay ninguna tragedia en Colombia, no se necesitan fondos extras, no es que tengamos una emergencia en alguno de los puntos cardinales de la geografía colombiana. Eso es parte de lo que se plantea también en este debate. Abogado, le agradezco muchísimo el tiempo. Y Dania, muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. A usted, a usted.